Excelente. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que entusiasmados de seguir compartiendo estos temas relacionados a los problemas eliminatorios de los felinos, donde hoy nos vamos a adentrar ya en problemas. Vieron que hasta ahora, las clases anteriores, habíamos visto lo que son los comportamientos normales, tanto de eliminación como de marcación urinario-fecal, y cómo podemos prevenir problemas futuros eventuales, justamente conociendo cómo es el repertorio normal, el comportamiento normal, y entonces sabiendo cómo gestionar ese comportamiento y de qué manera podemos, bueno, fundamentalmente asesorar a los tutores para que no tengan estos problemas. Entonces, de todos los temas que nos toca ver en este curso, estamos en nuestra clase 3, donde vamos a ver los problemas de eliminación propiamente dicha, ¿sí? Porque hasta ahora justamente, hasta la clase pasada, estábamos tratando de diferenciar cuándo marcación, cuándo es eliminación inadecuada, tanto esto vale para orina o materia fecal. ¿Se acuerdan que vimos un algoritmo que fuimos siguiendo? Bueno, hoy nos vamos a entrar en cuando existen problemas del comportamiento eliminatorio, ya sea fecal o urinario, qué signos se presentan, cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo. Lo cierto es que la eliminación apropiada, propiamente dicha, un poco redundante mi frase, eh, puede tener distintas causas, porque puede haber un problema de aprendizaje en este gato, o puede haber un problema de gestión de los recursos, o sea, un problema, digamos, del ambiente físico barra social, porque también podría ser que los recursos sean los adecuados, pero que haya un conflicto con otros gatos. Entonces, el gato con el problema, digamos, no puede acceder al recurso, aunque el recurso esté, ¿verdad? O bien podemos estar frente a un signo correspondiente a un trastorno de comportamiento. Entonces, primero, no sé si recuerdan que ya en este primer seminario que tuvimos introductorio y luego en la primera clase, yo les comentaba que antiguamente, si se quiere, le decíamos a esta problemática eliminación inadecuada. Y que en los últimos años se trató de, o se trata, se intenta modificar esta terminología y llamarla inapropiada. ¿Por qué? A ver, porque en realidad lo que es inapropiado, la verdad es que en general en castellano, inadecuado o inapropiado para nosotros son sinónimos, ¿no? Son cosas que están mal o que no son las deseadas. Pero lo cierto es que el gato que tiene eliminación fuera de la bandeja sanitaria no está eliminando inadecuadamente, en el sentido de que su vejiga o su colon se vacía por completo, es decir, no tiene un problema que podría ser otro, pero problema físico, ¿no? Inadecuada vaciamiento, digamos, un inadecuado vaciamiento o un problema del reflejo miccional o defecatorio, pero acá la fisiología está íntegra, no tiene ningún problema en ese sentido. Lo que pasa es que lo que es inapropiado, lo que es inaceptable, lo que es desagradable y lo que trae problemas en la convivencia y en el vínculo es que el gato está eliminando, aunque de manera perfectamente adecuada en cuanto a su fisiología de eliminación, en un lugar que no es el deseable. ¿Sí? Entonces, por eso se intentó modificar o se intenta modificar a, eh, a ver, me dicen que se escucha muy bajito. Déjenme chequear algo. Oh, ahora, mejor, ¿no? No sé por qué a veces el Zoom decide bajarme el volumen del micrófono en forma absolutamente unilateral. Bueno, creo que ya está resuelto. Eh, mejor, ¿no, Gisela? Sí. No sabría decirte el motivo, pero no me di cuenta de chequearlo al principio, perdón. Bueno, entonces decía, esto de llamarla inapropiada en lugar de inadecuada es algo un poco más moderno. Debo reconocer que, como pasa muchas veces con la terminología que uno ya tiene incorporada, me va a salir decir inadecuada muchas veces. Entiendan que a los fines del problema comportamental es indistinto, pero bueno, tratamos de adecuar la terminología a, digamos, lo más moderno, ¿no? Y la literatura moderna, entonces vamos a tratar de decir inapropiada, ¿está bien? En el sentido de que, reitero por las dudas si estaba demasiado bajito, es
impropio para la convivencia, para el correcto vínculo, aunque el gato está eliminando con su fisiología conservada, solamente que fuera el lugar que le fue generado y atribuido para tal fin. Entonces, la secuencia, la conducta de eliminación es normal, pero es totalmente inaceptable porque lo hace fuera de la bandeja. Decimos que la eliminación inapropiada puede ser de excretas en general, o sea, de orina o de materia fecal, y a veces es de ambas. Muchas veces es de ambas. Pero la definición, ya lo había comentado en algún momento, es que lo hace en un lugar inapropiado teniendo acceso al adecuado, teniendo acceso al apropiado, ¿verdad? Porque obviamente que si el pobre gato quedó, no sé, encerrado en una habitación y la bandeja sanitaria está inaccesible, o un poco como decíamos antes, si un gato le impide el acceso, o un perro le impide el acceso, o una persona, o lo que fuera, bueno, acá no estaríamos pensando en una eliminación inapropiada, sino en un problema de acceso al recurso, ¿verdad? Ahora, tenemos distintas alternativas. La eliminación inapropiada puede darse sin usar en absoluto la bandeja y que solamente haga fuera, o usando en ocasiones la bandeja sanitaria y en otras no, o usándola sí para orinar pero no para defecar, o sí para defecar pero no para orinar, ¿sí? Y nos podemos encontrar con que esa eliminación fuera de lugar es en un solo sitio o en varios sitios, ¿sí? Y esto también va a dar lugar o va a ayudar a establecer el diagnóstico. Entonces, dijimos que básicamente hay tres grandes grupos de etiología de causas. Problemas de aprendizaje, donde dentro de lo que tiene que ver con el aprendizaje, digo, puede estar el hecho de que el gatito no tuvo acceso a la bandeja sanitaria en el periodo en el cual debería haber aprendido, que como vimos en la primera clase, es alrededor de los 30 días, ¿no? Cuando está empezando también a transicionar a la alimentación semisólida, está comenzando gradualmente el destete, bueno, empieza también a acompañar desde unos días antes a la madre a la bandeja y va aprendiendo. Si no tuvo acceso o no tuvo madre, que también puede ser, entonces podría haber un problema de aprendizaje primario. Pero también puede darse la situación, y es bastante frecuente, de que haya un condicionamiento aversivo. Y esto puede darse, por ejemplo, en un gato que cursó con un FLUT, es decir, con una patología del tracto urinario bajo, que como le generó dolor, estranguria, como le generó incomodidad, ardor, por ejemplo, prurito o molestia, disuria, durante la micción en esa bandeja sanitaria, o un gato que estuvo constipado, ni hablar obstipado, o bien al revés, cólicos y diarrea, y entonces también dolor abdominal, previo o inmediatamente o al momento de usar la bandeja sanitaria, o tiene alguna lesión colonorrectal que le provoca dolor, eso va a generar un condicionamiento aversivo al uso de la bandeja, por haber pasado por una situación desagradable donde, claro, el gato lo asocia, en este caso, de manera aversiva. Es un condicionamiento, se llama aversivo porque justamente deja de usar la bandeja porque tiene un recuerdo generado de que cuando la utilizaba tenía dolor o tenía molestia. Pero también puede darse una aversión a la bandeja, perdón, una aversión a la bandeja, a la forma, digamos, al tamaño, como ya vimos, las preferencias y demás por tamaño y forma y tipo de bandeja, puede haber una aversión a la bandeja, a la localización de la bandeja sanitaria o al sustrato. O bien puede haber una preferencia por la localización o por el sustrato. Por ejemplo, gatos que prefieren orinar o defecar en una tela, en una alfombra, en un felpudo, en un almohadón, detrás de un sillón, ¿sí? Eso puede ser una preferencia, sin que haya aversión, simplemente prefieren en ese otro lugar. Pero además puede haber situaciones relacionadas con una alteración del territorio, un conflicto territorial, que haga que ese gato entre en un cuadro en general ansioso y que parte de la signología de esa ansiedad curse con eliminación apropiada, o bien que el conflicto no sea con el territorio, por ejemplo, alteración territorial podría ser una mudanza, una reforma, conflicto en cambio social, apareció otro gato,
o tiene gatos vecinos que ingresan a su territorio, no sé, al patio, a la terraza, al jardín, o lo que fuera, o una persona nueva en la casa, un ensamble familiar, el nacimiento de un bebé, puede generarle al gato un conflicto que si se cronifica lo lleve a un cuadro ansioso que de nuevo, como parte de su signología, no va a ser exclusivamente la eliminación apropiada, pero aparezca como signo. Y entonces, muchos de los trastornos de comportamiento, en general de base ansiosa, pero también podría haber un cuadro depresivo, podría haber un desorden cognitivo, un déficit cognitivo en un animal senil, que también lleve, por otros motivos, a la pérdida de esos aprendizajes iniciales, que los tuvo, pero los olvidó, ¿no? Perdió esos aprendizajes y entonces empieza a orinar o defecar en otros lugares. Obviamente, los signos clínicos son la eliminación apropiada, que hay que prestarle atención a si esa secuencia comportamental está enteramente conservada o no, porque a veces nos encontramos con gatos que, por ejemplo, no escarban, sino que directamente entran y eliminan, o escarban pero no tapan, o tapan exageradamente, o tapan, entre comillas, afuera, ¿no? Hacen el ademán como si taparan, pero obviamente no hay sustrato para mover. Entonces, también es importante evaluar la secuencia comportamental. Por supuesto, ni hablar en los casos en los que entran a la bandeja, eliminan rápidamente y salen corriendo y vocalizando. También hay una alteración de la secuencia y ahí nos hace sospechar si hay dolor, si hay aversión, si hay molestia, disuria, por ejemplo, y obviamente que aparezca la orina o la materia fecal fuera de la bandeja, ¿no? Pero cuando hablamos de eliminación apropiada, esta es siempre, siempre sobre una superficie horizontal. Y tanto la orina como la materia fecal con un volumen importante. Es un vaciamiento íntegro de la vejiga o del colon, ¿sí? O de la ampolla rectal. Y acuérdense que si este gato además marca, la eliminación apropiada va a ser en un lugar distinto de la marcación, ¿no? Y de nuevo, es inapropiado, es inadecuado el lugar donde lo hace teniendo acceso al adecuado, ¿no? Lo dijimos como definición. Entonces, recuerden que lo primero que tenemos que pensar cuando nos llega ese motivo de consulta de mi gato hace fuera de la bandeja es el primer diferencial es, ¿está evacuando o está marcando? Entonces acuérdense de la postura corporal, de la secuencia comportamental, del volumen y del lugar donde se produce esa micción o defecación, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos armado o transitado este algoritmo? No lo vamos a ver con detalle, pues ya lo vimos, pero recuerden que para poder diferenciar, entre otras cosas, nos tenemos que fijar sobre qué tipo de superficie y no solamente, porque la marcación también puede ser horizontal, aunque no es lo más frecuente, sino también el volumen. La cantidad de materia fecal, digamos, de una defecación completa, por así decirlo, porque a veces los gatos marcan con materia fecal, dejando boñigas pequeñas, poca cantidad, no toda la descarga, digamos, del contenido colónico en sitios más bien periféricos, escondidos, alejados, que es lo que busca un gato normalmente para eliminar, ¿sí? Entonces así es que hacemos el primer diagnóstico diferencial como vimos las clases pasadas. Cuando tenemos que establecer un diagnóstico del tipo que sea, es decir, de un problema, de un trastorno, de un comportamiento normal pero inaceptable, en etología clínica, en medicina del comportamiento, hacemos una semiología de la conducta, para lo cual establecemos lo que se llama un examen clínico etológico, que se basa fundamentalmente en una anamnesis muy, muy detallada, donde vamos a hacer muchas preguntas, en este caso, por supuesto, muy enfocadas en el comportamiento eliminatorio o de marcación. Pero necesitamos también otra información que tal vez parezca como colateral, pero en realidad, en muchos casos, muchos otros comportamientos están muy relacionados con la eliminación o marcación. Y no solamente vamos a hacer una anamnesis muy detallada, sino que muchas veces necesitamos hacer un recorrido por la vivienda para conocer dónde están los recursos, cómo están ubicados,
en qué lugar, en qué posición, ¿se acuerdan de todo lo que hemos hablado de la bandeja sanitaria? Y supongamos que no estamos haciendo la visita en el domicilio, sino que nos traen el gato al consultorio o hacemos la consulta a través de telemedicina por videollamada o videoconferencia. En ese caso vamos a necesitar o bien un recorrido con la cámara, digamos, o por lo menos fotos o videos que nos muestren esa información. Siempre en la anamnesis comportamental vamos a hacer foco, por supuesto, en el comportamiento actual, en qué es lo que pasa hoy, pero también necesitamos una anamnesis remota sobre el histórico de ese gato en cuanto a, por ejemplo, su procedencia, si viene de la calle, si viene de un refugio, si viene de una casa de familia, la edad de adopción, y si tenemos el dato, la edad de separación materno-filial. No siempre tenemos ese dato, pero si lo tenemos, puede ser relevante, por lo que dijimos de la falta de aprendizaje. También información sobre si ha tenido patologías previas, físicas o comportamentales, y ni hablar si tuvo patologías del sistema genitourinario o relacionadas, digamos, con el tracto gastrointestinal, pero fundamentalmente con una defecación dificultosa, llamémosla por constipación o por diarrea, porque eso nos puede hacer pensar en un condicionamiento aversivo por algún problema en el pasado. Entonces, fíjense que también es importante conocer la historia. Obviamente que si es un paciente de ustedes que lo atienden hace años, ya lo tienen tal vez en la historia clínica, pero si no, es importante recabar también información previa, si hubo mudanzas, si hubo reformas, si hubo un nacimiento, si hubo una separación. Justamente en ese sentido, indagar sobre el grupo social, quiénes conviven con el gato, quiénes tienen interacción con el gato, y, muy importante, por supuesto, cómo es ediliciamente su territorio, cómo es la vivienda, es una casa, es un departamento, tiene acceso al exterior, no tiene acceso al exterior y demás, y obviamente cómo son los recursos, dónde están ubicados, la distancia que tienen entre ellos y demás. Todos los recursos, digo, el comedero, el bebedero, la bandeja sanitaria, si hay rascadores, donde tiene espacios para dormir, si accede a alturas, si accede a escondites, juguetes, etcétera. Pero el mayor hincapié va a ser en la bandeja, en las bandejas. ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Cómo están posicionadas? ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué forma? Si son cerradas o si son abiertas, ¿de qué material? El sustrato que utilizan, cada cuánto lo limpian. Todo lo que hemos hablado, esa información escatológica, le digo yo, fundamental para este tipo de cuadro. O sea, necesito un montón de información y muy probablemente les pida a los tutores fotos sumamente escatológicas, pero que me sirven para recabar esta información, ¿no? Entonces, ¿dónde hace? ¿Dónde está la bandeja? ¿Cómo está ubicada? ¿Cuántas? Etcétera. Estas son fotos que algunas ya las vimos, inclusive. Acá se dan cuenta que esto está tomado de una foto que me pasaron por WhatsApp, ¿no? Donde me señalaban, no me acuerdo, pero este gato usa esta bandeja, pero esta no, y ese tipo de cosas. Bueno, eso también es importante. Bien, también, si tenemos la posibilidad de que nos envíen fotos, videos, porque es más difícil que lo veamos justo en el momento, al gato orinando o defecando, mejor. Esto no quiere decir que lo estén persiguiendo todo el día para tratar de sacar una foto, sino que si justo tienen la oportunidad de que lo escucharon que está yendo, lo vieron que está yendo, entonces traten de sacarle una foto. Porque, por ejemplo, vemos casos muy frecuentemente de gatos que se posicionan así o así, que es básicamente lo mismo, sin tocar el sustrato. Ven que está afuera, las patas las tienen todas afuera. O gato directamente eliminando en el piso, obviamente ver cuál es la postura corporal, este gato que entra a la bandeja sanitaria pero orina afuera. Bueno, son todas situaciones que es importante evaluar porque, por ejemplo, no es lo mismo que este gato entre y dispare la orina hacia afuera que si se agachara acá para orinar. Entonces es importante verlo, porque si se agacha acá, yo puedo decir, sospechar, no le gusta la bandeja cerrada, por eso no está entrando. Y en cambio así digo, no tiene problema con la bandeja cerrada, probablemente el problema sea el tamaño de la bandeja y no le dé espacio suficiente como para acomodarse correctamente y entrar con el perine también. O podría ser que no le agrade demasiado el sustrato, como a estos gatos, y entonces entra, pero trata de tocar lo mínimo posible, entonces queda parte del cuerpo afuera, ¿no? Entonces, esta información es sumamente relevante para poder establecer un diagnóstico. Una vez que sabemos que estamos ante eliminación inapropiada, entonces tenemos que evaluar, para poder establecer la etiología, si, como en este caso, orina o defeca
cerca de la bandeja, o no voy para atrás, o lejos de la bandeja. Este ejemplo que lo está haciendo frente a la puerta de entrada, la bandeja central está en el baño. Es esta, de hecho, la bandeja de este gato. Ahora que me acuerdo, esta es la bañera, que está, nosotros le decimos vanitori, donde se lavan las manos, con lo cual, cerca o lejos. Bien, eso es importante. Si estás cerca de la bandeja, hay algo de la bandeja que no le gusta. Puede haber entonces una aversión a la bandeja en sí misma por el tamaño, por la forma, por si está cerrada o abierta o al sustrato que tiene adentro. Y ahí también nos vamos a fijar en qué posición toma el gato, cómo se pone, si toca o no toca, si escarba o no escarba, para ver si es el sustrato o es la bandeja, ¿no? Ahora supongamos que es lejos de la bandeja, como el gato que defecaba frente a la puerta del departamento. ¿En cuántos sitios? No es lo mismo si es en varios sitios, en diversas localizaciones y diversas superficies. Por ejemplo, adelante de la puerta, pero también en el patio y también en la cocina y también arriba de un felpudo de alfombra y también en un piso de madera o en un piso de cerámica, o sea, diversas localizaciones y superficies distintas. Acá, si es eliminación, no es marcación, entonces seguramente estemos ante un signo de un trastorno, muy probablemente algún trastorno de ansiedad que hace que este gato tenga estas eliminaciones tan dispersas. Entre otras cosas, está involucrada en estas micciones dispersas o defecaciones dispersas, por ejemplo, el incremento de la dopamina y de otros neurotransmisores, sobre todo neuropéptidos, relacionados con la ansiedad. En cambio, si eliminan un solo sitio, fuera de la bandeja, pero en un lugar, es un lugar periférico, es un lugar tranquilo, detrás de un mueble, en un escondite, abajo de una mesa, abajo de un banco. Entonces, seguramente acá hay una aversión a una localización, o sea, no está cómodo con el lugar donde está la bandeja sanitaria, o bien tiene preferencia por esa localización nueva. Es decir, podría ser que la localización original de la bandeja no sea de su desagrado y antes la usaba, pero de repente apareció un nuevo mueble o movieron de lugar un sillón y apareció un hueco nuevo donde se puede meter y tiene preferencia por usar ese lugar. Si en cambio nos encontramos con que orina o defeca en uno o en unos pocos, 2, 3, no, 5, 6, pero con un sustrato muy particular, por ejemplo, tela. Es común que gatos orinen o defequen sobre trapos que se ponen para limpiar, digamos, o el felpudo de entrada a la casa, por ejemplo, o la alfombrita o la toalla del baño, donde se seca uno los pies cuando sale a bañarse. Nosotros le decimos alfombrita, pero podría ser que se le diga toalla, ¿sí? Que son tela mullida, podría ser en alfombras. Entonces, probablemente en este caso tengamos una preferencia por el sustrato, prefiere ese sustrato de tela o mullido, ¿sí? También, no lo puse acá, pero podría ser, bueno, sustrato suelto, dice, o sea que sí, tierra, que es muy común, gato que tiene acceso a macetas con tierra o a jardín con tierra o a canteros con tierra, orina o defeca en la tierra. Tiene una preferencia por ese tipo de sustrato que además es el que viene seteado, digamos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de que es la eliminación y toda la secuencia y demás, es un comportamiento con un gran componente innato, aunque claro que tiene que aprender y seguir a la madre y perfeccionar la técnica, pero en gran parte ya viene esa información innata de tengo que buscar un sustrato suelto y en un sitio periférico, poco expuesto. Entonces, si tiene acceso a tierra o arena, muy probablemente use la tierra o la arena. Entonces, ¿cuándo podemos sospechar de un problema de aprendizaje? Obviamente en los gatitos huérfanos que no tuvieron a la madre para que les enseñe, y ni hablar si fueron criados o estuvieron mantenidos durante un tiempo prolongado en una jaula con piso, o sea, sin bandeja.
o a veces con bandeja, pero si el gatito no tuvo la experiencia de aprendizaje a partir de su madre, podría ser que la bandeja sanitaria, aunque tenga piedritas, la use para dormir, la use para acostarse, la use para jugar y no la use para eliminar, y elimine en el piso o en el papel de periódico, por ejemplo, que es bastante común que en algunos refugios, albergues, se los mantenga en jaulas sin bandeja. O podría ser, no hace falta que sea en jaula, puede ser en un patio sin sustrato suelto y se acostumbró a hacer en una baldosa. O un gato adoptado de adulto, pero que proviene de la calle, que vivió, vaya uno a saber cuántos años, en situación de, digamos, semisilvestría, ¿no? Un gato feral, que probablemente hacía en la tierra. Y entonces, si no tiene tierra, no aprendió y no necesariamente resulta lo suficientemente semejante el sustrato suelto de una bandeja sanitaria con respecto a la tierra. Aquí, gato que, aunque no era de la calle, era un gato que antes vivía en una casa con un jardín y dejó de tener acceso porque se mudaba a un departamento. Y no está habituado, no aprendió nunca a usar una bandeja sanitaria. Luego tenemos la situación de la aversión o la preferencia por la localización. Entonces, si vemos que un gato elige cierta localización, ¿no? Como vimos antes en el algoritmo, digamos, por sobre donde está ubicada la bandeja, ya van a ver que una de las formas de tratarlo es usar esa localización con la bandeja. En general, los gatos que tienen una aversión por la localización original de la bandeja y o una preferencia por la nueva localización que ellos eligieron, no lo hacen en el medio de la sala, porque justamente están eliminando un lugar periférico. De todas maneras, en general, no es un lugar predilecto para los tutores. Entonces, cuando les explicamos que como parte del tratamiento vamos a poner una bandeja donde el gato está orinando, defecando, aunque sea detrás del sillón, se come, pero yo no quiero que haga ahí. La manera de lograr corregirlo es primero lograr que haga dentro de una bandeja y después de a poquito la iremos corriendo. Ya vamos a ir, me estoy adelantando al tratamiento, ¿no? Por supuesto, evaluar tipo de bandeja, si no es un problema de aversión al tipo de bandeja. Sobre todo cuando en nuestra anamnesis le preguntábamos, ¿hubo algún cambio? ¿Pusieron en otro lugar distinto la bandeja de cómo estaba antes, si es que de repente empezó a eliminar fuera? ¿O cambiaron el tipo de bandeja? Ah, sí, le compré una cerrada porque me parecía más cómodo. Bueno, entonces seguramente a este gato no le guste la bandeja cerrada. Lo mismo, cambios en el sustrato. Cambiaron de marca de piedritas o de tipo de piedritas. Bueno, están muy caras las aglomerantes, entonces pasé a las piedritas comunes blancas. O me recomendaron las maderitas porque huelen mejor y entonces le cambiamos por maderitas o lo que fuera. Y luego tenemos la situación de una alteración emocional, un estado afectivo negativo cronificado, por supuesto, que ahí hablaríamos de cuando esta eliminación apropiada se produce como reacción, por eso lo llamamos reaccional, ante una alteración emocional. O sea, estamos ante un trastorno de comportamiento. Entonces, por suerte hay algunas pautas generales, digamos, para cualquiera sea la causa, que las vamos a tomar como base, digamos, para utilizarlo siempre, y después vamos a ver para cada caso particular qué haríamos. Una primera medida, que es bastante obvia, ¿no? Pero es limitar, tratar de impedir, por lo menos cuando no está siendo supervisado, que pueda ingresar o acceder a esa zona donde elimina de manera inapropiada, o por el contrario, mejorar, facilitar el acceso a la adecuada. A veces necesitamos incluso confinar durante periodos breves, no es que va a estar todo el tiempo encerrado en el baño si la bandeja sanitaria está en el baño, pero tal vez ciertos momentos del día, sobre todo si es un gatito que tiene que aprender o si es un adulto adoptado de alguna de las circunstancias que dijimos, de la calle o que vivía antes en una casa con jardín, entonces lo podemos recluir durante momentos del día en una zona más pequeña, en un área más pequeña, donde tenga una bandeja adecuada en todos sus aspectos para inducir el comportamiento en ese sustrato suelto. Además, siempre, cualquiera sea la causa, el sustrato tiene que estar limpio. Entonces, la renovación periódica o la limpieza, digamos, de las deyecciones,
la usamos en todos los casos. La verdad es que hay gatos que, pobrecitos, se acostumbran y se habitúan y toleran hacer en bandejas realmente sucias. A ver, ¿a ustedes les ha pasado, como humanos, de ir a un baño público en cualquier lado y decir, esto es un asco, no puedo usar esto? Imagínense un gato, ¿no? Con toda la relación íntima que tiene con la higiene, el gato, ¿verdad? También, para cualquiera de las causas, en general, cuando hay un problema de eliminación inapropiada y obligatoriamente, cuando hay un problema de eliminación inapropiada en una casa multigato, en un hogar multigato, conviene aumentar el número de cajas. Ya habíamos dicho que en general se propone al menos una bandeja sanitaria por gato y, si es posible, más una, sobre todo cuando hay conflictos, ¿no? Además, podemos estimular olfativamente el lugar adecuado. ¿Cómo se hace eso? Puedo desde poner en la bandeja sanitaria adentro la materia fecal que el gato eliminó en otro lugar, no para dejarla para siempre, porque entonces se contrapone con esta idea de que tiene que estar limpia, pero en algún momento del día es normal que haya deyecciones, entonces si las hace afuera se pueden, con medidas de higiene por supuesto, tomar con un guante, una bolsita, lo que fuera, la materia fecal y ponerla adentro de la bandeja, o absorber la orina con un papel absorbente y ponerla dentro de la bandeja. No para dejarlo para siempre, para dejarlo un rato, para que haya cierta estimulación olfativa con sus propios olores y sus propias deyecciones. También a veces, en algunos gatos, justo hoy lo estábamos conversando con un grupo mío de pasantes, esto voy a contar, algunos gatos son atraídos por ciertos olores, por ciertas sustancias que se asemejan a olores y sustancias que aparecen o que provienen, digamos, de sobre todo la orina, pero también podría ser de la materia fecal. Una de las sustancias que puede producir esta atracción es la lavandina, el hipoclorito de sodio. No estoy segura de cómo le dicen en Perú. Cloro, tal vez. Bueno, hipoclorito de sodio entiendo que cualquiera de nosotros va a entender a lo que me refiero, sobre todo si además hacen dermatología, porque se lo usa también con fines terapéuticos sobre la piel, obviamente con otra dilución que lo que se usa para limpiar el piso. Pero habrán visto que muchos gatos son atraídos hacia ese olor y tienen un efecto, un comportamiento tipo efecto catnip. Es decir, se revuelcan y se restriegan y a veces se ponen eufóricos y a veces hasta se ponen agresivos. ¿Por qué? Porque el hipoclorito de sodio levanta, digamos, sustancias volátiles, compuestos volátiles de ciertas superficies, sobre todo de superficies plásticas, entonces tal vez de un piso de madera plastificado o un piso de cerámica pero que fue encerado con materiales sintéticos, digamos. Entonces, la reacción que produce con el hipoclorito de sodio volatiliza, me salía, sustancias cuyo olor se asemeja o cuya composición se asemeja a feromonas sexuales felinas o a, por ejemplo, la felinina, que es un componente de la orina del gato. Entonces, poner un paño absorbente embebido en hipoclorito de sodio debajo de la bandeja sanitaria, o decimos debajo porque si lo ponemos alrededor, corremos el riesgo de que el gato lo toque con las patas y eso puede ser tóxico, ¿no? Pero debajo de la bandeja sanitaria o al lado, si nos podemos asegurar de que no va a tomar contacto con la piel en la forma concentrada que se usa como para limpieza, entonces podría ayudar también como una estimulación olfativa para ir a ese lugar. También se comercializan algunos productos, por lo menos aquí en Argentina, que se supone que estimulan olfativamente al gato al gato o al perro, porque también se venden para perro, para que orine o defeque en cierto lugar. Evidentemente son sustancias que seguramente o son copia sintética o son purificación de orina o materia fecal. No hay otra manera de obtenerlo, ¿no? Entonces, básicamente, estamos diciendo, acá es donde sí, ¿verdad? Además, tenemos que limpiar de manera adecuada, de manera útil, el lugar, el sitio, el piso, el sustrato, digamos, la superficie
donde el gato está eliminando de manera inapropiada. Dependiendo de la superficie, vamos a poder usar uno u otro limpiador, vamos a decir, o sustancia de limpieza. Ahora, lo que no debemos usar, por lo que acabo de comentar, es hipoclorito de sodio, porque a los gatos les puede resultar confuso. Entonces, si se usaba para limpiar la lavandina o hipoclorito de sodio o cloro, entonces que cambien de antiséptico, digamos, que cambien de desinfectante, perdón, ¿sí? Para el piso, por ejemplo. Hay una especie de fórmula, no recuerdo si la puse, sí, no, más o menos, se las digo, para tratar de eliminar esas feromonas, esos olores de los excrementos sobre las superficies. Es una fórmula de 3 pasos donde usamos, primer paso, algún detergente enzimático, de los que se usan, por ejemplo, para sacar las manchas de la ropa, voy a decir nombres comerciales, Vanish, por ejemplo, que sé que está en toda Latinoamérica, ¿no? O que se usa, por ejemplo, para limpiar el instrumental quirúrgico, detergentes enzimáticos. ¿Sí? Lo voy a anotar, lo que digo lo voy a escribir en el chat del Zoom, así también les queda. Primer paso, entonces, detergente enzimático, donde haya orinado o defecado, por supuesto, primero pueden retirar y limpiar con, no sé, como no podemos usar hipoclorito de sodio, algún otro desinfectante, ¿no? Segundo paso, dejar actuar, eso sí, dejar actuar unos 5 minutitos y después enjuagarlo. Segundo paso, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, la medicinal, o sea, de 10 volúmenes, ¿sí? Lo voy a escribir con la terminología técnica. Estoy escribiendo en el chat. Bien. El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno también lo dejamos actuar unos 5 minutos sin enjuagar. Y finalmente, alcohol etílico 96, que en lugar de enjuagarlo, lo vamos a dejar evaporar. Porque acá la intención es aprovechar ese alcohol para que evapore la sustancia orgánica que acabamos de disgregar con los pasos anteriores. Esto mismo que acabo de decir sirve para eliminar las marcas, la marcación urinaria o fecal, digo, porque ya habíamos hablado también de marcación, y vale también para eliminar las feromonas de alarma de una camilla acero inoxidable, por ejemplo, o de la superficie que sea dentro de un consultorio, digo porque es la misma fórmula. También podemos utilizar material, superficie, sustancia, que resulte aversiva al tacto en las zonas donde el gato está eliminando de manera inapropiada. Por ejemplo, usamos papel aluminio. Esta es la misma puerta, la deben reconocer, donde antes teníamos materia fecal. Entonces, le pedí a la tutora que ponga papel aluminio, el que se usa para cocinar un pollo al horno, por ejemplo. Entonces, este material a los gatos les resulta bastante aversivo al tacto por el ruidito que hace, porque además refleja y porque es una superficie muy lisa como para orinar o defecar ahí, ¿no? Contraria a lo que sería el sustrato suelto de una bandeja sanitaria. También podemos usar algún plástico tipo papel celofán, le decimos acá, que sería como el papel que envuelve a los caramelos, pero grande, que también hace como un ruidito chiqui, chiqui, chiqui cuando lo toca, y en general les agrada para eso. Cuidado porque a muchos gatos les gusta jugar con un bollito de papel, incluso de papel de aluminio, pero no es lo mismo abolladito, ay, perdón, toqué cualquier cosa, no es lo mismo abolladito hecho una pelotita que estirado, ¿no? También podemos usar algo donde se pegotee las patas. Si bien lo usamos más para evitar el arañado excesivo de muebles, por ejemplo, la cinta doble engomada, la cinta bifaz, lo podría hacer en este caso, o a veces yo también utilizo, está entre el pegajoso y el líquido, digamos, shampoo o jabón líquido en la superficie para que se pegotee. No le agrade, pero no es tóxico. Bueno, sí, a ver, si lo lame todo y se consume un volumen importante, sí le puede dar una gastritis.
pero si solamente se limpia las patas no le va a pasar nada. También se podría usar aceite, lo que pasa es que es un enchastre, diríamos acá, o sea, después de dejar todas las patitas, difícil de limpiar. En cambio, bueno, si es un shampoo, un jabón, la verdad es que no es grave, ¿no? Lo limpian con un trapito. También en muchos casos, los gatos eligen orinar, defecar también, pero sobre todo orinar, en lugares donde corre el agua. Entonces, rejillas, besadas, es muy común en la bañera, en la bañadera, o en el lavatorio de lavarse las manos, o en la bacha de lavar los platos. Es muy frecuente. Tiene que ver con eso del agua que corre, ¿verdad? De buscar realmente un desagüe. Entonces, cuando es, por ejemplo, en la bañera, en el lavatorio de lavarse las manos y demás, lo que se sugiere es poner un tapón y dejar un centímetro de agua, un fundito de agua, para que cuando el gato busque meterse para poder orinar o defecar ahí, se moje las patas. Y entonces lo disuada de utilizarlo. Otro punto que vale para cualquiera de las causas es cambiarle la funcionalidad a ese área donde está eliminando inapropiadamente. Por ejemplo, poniendo un bebedero. Vuelvo a esta misma foto, que es este mismo lugar, donde le pedí que ponga un bebedero cerca de la puerta, que no lo puedo poner acá porque, claro, para entrar y salir se choca el bebedero, pero que lo ponga cerca para que justamente le estemos diciendo al gato, en este lugar se bebe agua, no se defeca. ¿Sí? También se podría poner el rascador ahí cerca, o otro rascador, o una camita, o el comedero. O sea, básicamente le estamos diciendo, este lugar ahora es para comer, es para tomar agua, es para dormir, no es para eliminar. Y por supuesto, si ven en el momento al gato utilizando la bandeja, entonces hay que reforzar ese uso. Reforzar implica o darle un premio alimenticio en el momento o 10 segundos después, digamos, siempre sabiendo que el reforzamiento es útil dentro de una ventana temporal breve, o al menos una caricia, muy bien, un reforzamiento secundario, digamos, que podamos asociar con el primario alimenticio. Digo, porque es difícil que el tutor tenga encima justo un premio cuando el gato fue a usar la bandeja. Pero si puede, es ideal reforzarlo en el momento. Con respecto a si corresponde o si es útil castigar la eliminación apropiada. Bueno, primera medida, siempre que digo la palabra castigo, hago la aclaración que jamás hablamos de castigo físico. Nunca hacemos un castigo físico. Pero hay algunas formas de castigo, que castigo es una forma, digamos, de enseñanza, que ¿qué logra? Que se disminuya la probabilidad de expresión de una conducta que es indeseable, realizando algún acto que le resulte desagradable o aversivo al individuo. Ese desagradable o aversivo no tiene que ser doloroso, no tiene que infligir sufrimiento, pero puede ser un ruido. Puede ser, por ejemplo, hay un tipo de castigo que se llama castigo ambiental, que es, vamos a suponer, en este mismo lugar, sería incómodo hacerlo, pero ya que tengo la foto lo uso como ejemplo, que pongo una pila de latas de conserva vacías o de latas de gaseosa vacías, y cuando el gato quiere usar este lugar y se quiere poner en ese lugar, toca la pila de latas y se caen y hacen ruido. No es grave para el gato, no le va a producir ningún daño, ni físico ni emocional, pero sí le va a desagradar el ruido. Y entonces probablemente en ese momento salga corriendo, o sea, se aleje de ese lugar y no lo vuelva a utilizar. Es un ejemplo, ¿no? Pero ese sería un castigo ambiental. Nunca jamás castigo físico. Cuidado con otras formas de castigo, aunque no sean físico, aunque no produzca una aversión severa, pero cuidado porque el gato puede dejar de eliminar en ese lugar cuando está el dueño. Y en cambio, eliminar igual en forma inapropiada, pero cuando el dueño no está o no lo ve. ¿Sí? Entonces, tampoco es útil en todos los casos el castigo, por eso está con un signo de pregunta. Sí es mucho más útil reforzar el uso adecuado de la bandeja. Bien, si sospechamos o confirmamos que hay un problema de aprendizaje, si eres un gatito, como dijimos antes, que estaba criado en una jaulita, que no tuvo acceso a la bandeja o no tuvo acceso a la madre para que le enseñe, nosotros podemos enseñarlo a usar la bandeja
cuidado con lo que están pensando, ¿no? Podemos hacer el eufemismo del uso de la bandeja, llevando al gatito en los momentos en los que es más previsible que orine o defeque, que serían, ni bien se despierta, después de comer, 20 minutos después de comer, después de jugar un rato largo, haber estado muy activo, muy probablemente tome agua y orine, y antes de irse a dormir. Y toda vez que lo vemos en actitud sospechosa de olfatear el piso, la superficie, o intentar excavar, aunque sea en vacío, porque a veces excavan sobre un piso que no es excavable, digamos. Y esta conducta nuestra, digamos, para mostrarle cómo, por supuesto, el escarbar lo hacemos con la palita, es para hacer el ruido, el que hace cuando muevo el sustrato, y si logramos que justo en ese momento haga, entonces lo reforzamos. Como ahí lo estamos haciendo a propósito, lo estamos llevando, es mucho más fácil tener un refuerzo alimenticio cerca, ¿no? Si es un gato adulto que proviene de la calle, por ejemplo, ahí sí conviene esto de que por momentos, en algunos momentos del día, sobre todo si no está bajo supervisión, quede en un espacio más reducido, en una habitación, donde también podemos hacer este mismo ademán de escarbar el sustrato, que un gato adulto también puede despertar la conducta y reforzar el uso. En el caso de un gato que accedía a tierra, digamos, y que sabemos que antes hacía en la tierra, no solamente este confinamiento puede ser útil, sino que además le vamos a poner en la bandeja tierra. Obviamente no es el sustrato ideal porque no es tan absorbente, no se lleva los olores, porque deja las patitas, las huellitas, pero si empezamos con tierra como sustrato o arena y lo empieza a usar, después de a poquito vamos a hacer un cambio gradual de sustrato hasta que lleguemos a un sustrato más adecuado para lo que buscamos, ¿no? Cuando detectamos que hay una aversión a la localización donde pusieron la bandeja o una preferencia por otra, entonces ponemos una bandeja sanitaria, una segunda bandeja, o tercera o cuarta, la que sea, pero otra, digamos, en el lugar donde está eliminando. Entonces, vieron que había una foto, no me acuerdo si la volví a poner, no la puse, donde había una bandeja roja al lado de la puerta que tenía enfrente un papel de aluminio donde el gato defecaba. Entonces, ponemos cerca de donde suele eliminar una bandeja nueva, otra, quiero decir. Por supuesto, correctamente ubicada con respecto a todo lo que hablamos en la primera clase, que no lo voy a repetir, de a cuánta distancia de las paredes, a cuánta distancia de comedero, etcétera, etcétera, ¿no? Además, ya dijimos, material aversivo, sustancia, digamos, aversiva en el lugar donde elimina y le cambia la funcionalidad de ese área y nuevamente, si lo veo utilizar en forma adecuada, reforzamos, por supuesto. Tipo de bandeja. Si tememos que porque hubo un cambio de bandeja reciente haya hecho una versión, bueno, eso es bastante sencillo porque volvemos al estilo del anterior. No importa, aunque hayan tirado la bandeja anterior, compren una igual a la que tenía antes, ¿no? Si tenemos dudas, porque por ejemplo es un gato recientemente adoptado, no sabemos qué bandeja usaba antes, un gato adulto que, no sé, por el motivo que sea, que se lo abandonaron. Bueno, entonces hacemos lo que se llama una prueba de cafetería, de buffet, digamos, donde le ofrecemos diversos tipos. No hace falta que le mostremos 16 tipos de bandeja sanitaria, pero empecemos con lo más típico, abierto, cerrado, ¿verdad? Obviamente, pensando en el tamaño, ya saben, 1,5 veces el largo del gato y 1 vez el largo del gato para el largo y el ancho. De nuevo, poner material aversivo donde está eliminando y no queremos, reforzar el uso cuando lo logramos. Y con respecto al tipo de sustrato, si también sospechamos que hay una aversión porque le cambiaron a un sustrato nuevo, bueno, es muy fácil volver al anterior. Pero si no tenemos ese dato previo y simplemente prefiere otro tipo de superficies o tiene una versión táctil a ese sustrato, entonces de nuevo hacemos una prueba de cafetería con distintos tipos de sustrato en 2 o 3 bandejas posibles, cercanas al lugar donde elimina, por supuesto, con distintos sustratos, recordando cuál era el ranking de preferencias, ¿no? O sea, el ofrecimiento va a ser pensando en las probabilidades. Entonces, primero, bueno, ¿qué es lo que más le gusta al gato? Y la tierra o la arena. Bueno, ¿qué es lo más parecido? Un sustrato de granulado fino, el que es aglomerante. Puede, por lo que vimos de los trabajos que se hicieron, hay mayor tendencia al uso de los sustratos de origen mineral
pero también podría ser de origen de arcilla, quiero decir, pero también podría ser silicio, mientras sea un granulado fino. Entonces dije, primero, arcilla, o sea, bentonita, granulado fino, aglomerante. Segunda opción, silicio, granulado fino, aglomerante. Tercera opción, bentonita o silicio, granulado grueso. 18ª opción, maderitas, ¿no? O sea, origen vegetal, maderitas, serrín. Bien. También, en muchas ocasiones, cuando el gato está eliminando en forma inapropiada sobre una superficie lisa, como es el piso, es conveniente dejar una bandeja sanitaria sin nada, sin sustrato, vacía, como se ve esta, vacía. ¿Por qué? Porque se está haciendo sobre una superficie lisa y le pongo en ese lugar una bandeja lisa, o sea, no tiene sustrato, se parece más al piso donde hacía y es más probable que comience a usarla. Y una vez que la empieza a usar, empezamos a probar de a poquito sustratos desde lo más parecido a la nada o a lo liso hasta lo más parecido a un sustrato suelto, rugoso, para excavar, que es lo que pretendemos que termine usando. Entonces a veces empezamos sin nada, después papel de periódico, liso, así aplanado, digamos, luego papel de periódico pero picado, después podemos pasar a el granulado fino, así, ¿sí? Y en general, si vamos a hacer una transición de sustratos, lo hacemos literalmente transicionado, o sea, 50 y 50, no mezclado todo, sino mitad de la bandeja con un sustrato y mitad con otro, porque también nos permite saber qué es lo que prefiere el gato, dónde hace más, en qué parte de la bandeja, qué es lo que toca más. Y por eso sirve espiarlo y filmarlo, ¿sí? Ahora, si lo que sospechamos o lo que detectamos o lo que diagnosticamos es que es en realidad un estado reaccional, obviamente, si tiene un trastorno de comportamiento, va a requerir un tratamiento que incluya también herramientas biológicas que modifiquen ese estado emocional. Entonces ahí podemos usar feromonas sintéticas análogas a las feromonas faciales de fracción F3, si estamos intentando reorganizar correctamente el territorio, o de análogos sintéticos a las feromonas de apaciguamiento felino si estamos intentando mejorar el vínculo con otros gatos o con otros individuos. También podemos usar nutracéuticos, todos los nutracéuticos que se usan, triptófano, L-tianina, alfa-casozepina, tienen por diversos mecanismos de acción, melatonina, por decir otros, pero buscan en todos los casos ansiolizar, disminuir la ansiedad y el miedo, disminuir el estrés crónico, así como los psicofármacos, que si estamos detectando que hay un trastorno de comportamiento, sobre todo de base ansiosa, o un animal que está deprimido, entonces vamos a tener que usar psicofármacos que reduzcan esa ansiedad, que mejoren el estado de ánimo. Si el conflicto que produce esa alteración emocional es un conflicto territorial, entonces, además del tratamiento biológico, dentro del tratamiento de modificación de conducta, vamos a hacer una reterritorialización. Ya les conté cómo hacemos para que gradualmente, se los conté como prevención, en realidad, de una desterritorialización por una mudanza o una reforma. Primero el gato en una zona pequeña, permitirle que explore esa habitación y después de a poco le vamos abriendo para que recorra el resto del territorio. Si en cambio el conflicto es social, por un gato nuevo o por un gato que se fue a internar y volvió, o se fue a pasear por los techos y volvió 3 días después, ¿qué podría pasar? Entonces hacemos una desensibilización gato con gato, una presentación gradual, también lo vimos, para prevenir conflictos sociales. Y obviamente que si detectamos que hay un trastorno de ansiedad, tenemos que hacer la terapia de modificación de conducta específica para ese trastorno. Si es de desterritorialización, una reterritorialización, si es de cohabitación, una desensibilización, si es una ansiedad por ambiente cerrado, un manejo ambiental fundamentalmente de enriquecimiento del entorno, sobre todo sensorial. En fin, si es un trastorno de ansiedad generalizada, bueno, intentar que el ambiente sea lo más tranquilo posible, con la menor cantidad de estímulos ansiogénicos posibles, y siempre recurriendo también al enriquecimiento del ambiente. No repito porque esto ya lo hablamos varias veces. Si en cambio el diagnóstico es de una depresión reaccional por un duelo,
o como evolución de una ansiedad no tratada, también tiene una terapia de modificación de conducta específica para revincularlo con otros individuos con los que convive, por ejemplo, humanos, y que vuelva a haber interacción social, y cómo estimular el juego, cómo estimular el apetito, ¿verdad? Y de nuevo, un buen enriquecimiento. Y si es un animal senil, en donde el problema es un deterioro cognitivo que hace que haya olvidado o que no pueda evocar los lugares donde había aprendido a orinar o defecar, entonces también utilizando psicofármacos, no solamente psicofármacos, otros fármacos que mejoren la irrigación, antioxidantes y demás, podemos agregar una correcta estimulación, un poco parecido a lo que se hace con un gatito, tratar de volver a enseñarle y demás. Entonces, como conclusión, para los problemas de eliminación apropiada, lo más importante, esto igual vale para todas mis conclusiones, ¿no? Tener un diagnóstico preciso. Yo tengo que saber qué problema tiene, cuál es el diagnóstico para saber cómo tratarlo, por supuesto. Y para eso necesito, reitero, una información extremadamente detallada de cuándo, cómo, de qué manera, dónde. Entonces, las posturas corporales, la secuencia de evacuación, cómo es su situación de ambiente, de entorno, tanto desde lo social como desde lo territorial físico, edilicio, cómo son los recursos, dónde están ubicados, de qué material, bueno, todo lo que ya hablamos, que obviamente no voy a repetir todo, y solo con un diagnóstico preciso es que voy a poder aplicar un tratamiento que es específico, pero que siempre es multimodal. Y que hay algunas herramientas que voy a usar para cualquier etiología, como hablamos antes. Hay algunas pautas generales y después están las situaciones particulares que voy a tratar caso por caso, ¿no? Entonces, dentro de mi tratamiento multimodal, donde puedo utilizar herramientas biológicas, si las necesito, herramientas ambientales, herramientas conductuales, de formación del propietario, siempre descentralizar y que haya diversidad y distintas disposiciones en los recursos, sobre todo no agarrar multigato. Ya saben, porque lo vimos desde la primera clase, que decir, pero yo tengo 3 gatos y tengo 4 bandejas. Claro, pero si están una al lado de la otra, es una bandeja grande, subdividida por paredes, ¿no? También, importantísimo evaluar las preferencias de ese gato. Entonces, está bien que yo tengo establecido un ranking en función de la probabilidad de lo que fue estudiado, pero tengo que evaluar en ese gato. Tal vez a ese gato lo que más le gusta en el mundo sea hacer Rimi, aunque esté último en la lista general, ¿sí? Entonces, para evaluar eso, darle obviamente múltiples opciones, que sean todas accesibles, todo lo que ya sabemos de la bandeja sanitaria que no voy a repetir. Siempre es útil esta idea de modificar la funcionalidad de ese área, poniéndole un bebedero. Bebedero es lo que más utilizamos, pero puede ser otro recurso, digamos, que sea incompatible con eliminar, y también usar superficies aversivas, reforzar, obviamente, el uso adecuado. Pero si hay un trastorno de comportamiento, no va a alcanzar con aumentar el número de bandejas, porque el problema no es ese. Entonces, y esto lo recalco porque es muy común que se vea, en general, los colegas haciendo uso de esa información que es correcta para ciertos casos. Tiene una sola bandeja sanitaria, ponele 2. Está bien, pero si el problema es otro, no alcanza con aumentar el número de bandejas, ¿sí? Requiere, si hay un trastorno, una terapia específica de modificación de conducta y en la mayoría de los casos también utilización de herramientas biológicas, porque cuando hay un trastorno de comportamiento, es decir, una enfermedad de la conducta, acá estamos hablando de un desequilibrio de neurotransmisores, de un desequilibrio bioquímico que tengo que reequilibrar. Y para eso usamos psicofármacos, nutracéuticos, feromonas, cirugía, depende del caso, ¿no? Bien, con esto, y miren la puntualidad, pero de Suiza, les diría, terminamos nuestra clase de hoy hablando de los problemas de eliminación inapropiada propiamente dichos. Por supuesto, después en las siguientes clases vamos a ir siguiendo nuestro algoritmo para los otros costados, digamos, y adentrándonos en cada situación particular. Con esto les agradezco como siempre que estén ahí del otro lado,
ya tienen todas las formas de contactarme, así que de eso no tengo dudas. Fíjense cómo este gato está como queriendo tapar con la nada, porque no hay nada para tapar, la materia fecal inexistente, y quedo abierta a preguntas. Y de paso, mientras les quiero copiar por las dudas en el chat del Zoom eh, el vínculo para una carpeta de Google Drive donde van a acceder no solamente a los PowerPoints que les pasé, lo pasé a PDF, las clases 1, 2 y 3, y después le voy a seguir pasando, lo que pasa es que siempre estoy a último momento agregándole alguna cosita, así que tengan paciencia, que ya voy a agregar la 4, que es la de la clase que viene, y también tienen acceso dentro de esta carpeta a bibliografía, ¿sí? Complementaria, por supuesto. Hay algunos artículos escritos por mí, hay otros que están escritos por otros, por supuesto. Así que, bueno, vayan aprovechándola y utilizándola. Como nosotros vamos a ver casos clínicos hacia el final, digamos, de nuestros encuentros, y los casos clínicos implican tomar contacto con información, datos provenientes de los tutores, datos, me refiero a datos filiatorios, el nombre y apellido, no sé, la dirección, etcétera, y también datos sensibles del caso clínico. Entonces, les voy a pedir que completen un formulario como un convenio de confidencialidad para asegurarnos de que todo lo que hablemos cuando hablemos de los casos clínicos va a quedar entre nosotros y no lo van a divulgar ni compartir fuera de este curso, ¿sí? Que eso es importante desde el punto de vista legal, porque yo que estoy haciendo consultas de comportamiento por telemedicina, utilizo el recurso de grabarlas y les explico a los tutores, les pido permiso, por supuesto, y les explico que los vamos a utilizar, estas grabaciones, para compartir con colegas en ateneos profesionales, pero es importante que nos comprometamos todos a utilizarlo de buen modo, ¿no? Que si no, voy a tener problemas yo y no quiero. Así que cuéntenme si tienen alguna duda con lo que vimos hoy. Puede ser por el chat, puede ser abriendo su micrófono. Aguardo un ratito porque sé que si escriben tardan un poquito en escribir. ¿Habrá alguna duda? O bien quedó todo clarísimo, o están cansados, o todas las anteriores. Espero unos minutitos por las dudas. Doctora, en el chat están haciendo unas preguntas. Ah, sí, ahora veo. Acá ya la acabo de encontrar. Bueno, primero, Emilce, si para el acceso al Drive se puede en cualquier momento, sí, te diría que de ahora y para siempre, salvo que yo me enoje y borre todo, cosa que no tendría por qué ocurrir, sí, lo pueden acceder en cualquier momento. Aline, ¿qué trastorno patológico puede causar eliminación inapropiada? Bueno, te estás adelantando, pero algunos ya los mencioné, de hecho, espera un segundito, porque podemos volver a compartir acá, Iki. Y me voy hacia el final, hacia el final, hacia el final. Varios de los, acá, trastornos que cursan con eliminación adecuada son los trastornos de ansiedad específicos de los felinos, que puede ser un trastorno de desterritorialización, un trastorno de cohabitación o de conflicto social, un trastorno de ansiedad generalizada, o un trastorno de ansiedad por ambiente cerrado, una fobia, sobre todo una fobia generalizada, no la puse, pero podría ser, un trastorno de depresión reaccional,
o un síndrome de disfunción cognitiva. Cualquiera de estos podría cursar con eliminación apropiada, ¿no? Hablando de trastornos comportamentales, por supuesto. Claro que, y ya lo vamos a ver cuando hablemos de CIF, de cistitis, también tengo que hacer el diferencial, por supuesto, con enfermedades físicas, tanto urinarias como digestivas, digamos. Emilce, el permiso para acceder al Drive. Cuando vos entrás a ese vínculo, te va a decir pedir acceso, solicitar acceso o algo así. Tiki, solicitas acceso, yo les voy a dar acceso. ¿Sí? Pero bueno, esto es para resguardar que tengan acceso a los que están haciendo este curso y no cualquiera, porque no se lo merecen los demás. Fer, tenía un felino que orinaba en la cama de la dueña cada vez que se iba de vacaciones. Bien, a ver, ¿qué opinan? Está bien que no tenemos suficiente cantidad de datos, ¿no? Pero solamente con esa frase que dice Fer, yo ya tengo hecho mi diferencial en la cabeza de si estamos hablando de un caso de eliminación inapropiada o de marcación. ¿Ustedes qué opinan? Gisela dice eliminación. Veamos, a ver cuál es el quórum. No tengo acá para hacer encuesta en este tipo de Zoom. Aline dice ansiedad. Ansiedad, vos decís ya un trastorno de ansiedad. Bueno, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente un trastorno. Podría ser, pero el hecho de que sea, Fer dice eliminación. En cambio, a mí se dice marcación. Bueno, cada uno dijo casi todas las posibilidades que hay, ¿no? A ver, si es en la cama de la dueña, ¿está haciéndolo en un lugar periférico, escondido? ¿O lo está haciendo en un lugar emblemático para dejar una señal? En la cama es un lugar preponderante. Está dejando una marca. Esa es una forma típica de marcación urinaria en este caso, ¿no? Que puede ser horizontal y seguramente sea un volumen no gigante, no un charco enorme, y si es cuando la dueña se va de vacaciones, entonces hay un origen emocional que podría ser un trastorno de ansiedad, como dice Lynn, o podría simplemente ser, por ejemplo, un cambio, una alteración emocional circunstancial porque venga a cuidarlo otra persona, entonces hay una invasión territorial, porque hubo un cambio en el grupo social, porque la persona con la que convive no está durante varios días, porque hay cambios en las rutinas. Entonces, sería una marcación de origen emocional. Después veremos si llegó a desarrollar un trastorno de ansiedad o no. ¿Sí? Si lo hace cuando la dueña está en la casa, también puede ser una marcación que se lo esté marcando a la dueña, digamos. Por ejemplo, acá pensaría, Aline, si hay un conflicto cohabitacional o con otro gato o con una persona. Por ejemplo, la pareja de la dueña que se acuesta en esa misma cama, podría ser, estoy hipotetizando, inventando, ¿no? Pero perfectamente podría ser un conflicto ya más social que territorial, ¿no? Porque hay una persona, un gato o lo que fuera, con el cual el gato orinador tiene un conflicto. ¿Sí? Para que sea eliminación inapropiada en la cama, no es que no exista, puede ser, pero en ese caso sería, por ejemplo, por una preferencia por un sustrato mullido como es el colchón. Y hay gatos que eliminan en colchones, digamos, pero lo tendría que hacer cada vez que tiene acceso al colchón, no solamente cuando la dueña se fue de vacaciones. Salvo que me digas, por supuesto, que es la única vez que quedó abierta la habitación. Pero bueno, eso ya sería como muy tirado de los pelos. Fer, se quedan los hijos con el gato y se va la dueña con su marido. Bueno, eso, el cambio en el grupo social y en las rutinas puede hacer que un gato, por ejemplo, con un fuerte apego a esa tutora, no sé si cuando decís los hijos, asumo que viven en esa casa, que vienen especialmente, pero simplemente hay un cambio en el grupo social y el gato marca la utilización de ese recurso cama, digamos, a los hijos que se quedan. Puede ser, perfectamente. Sí. Obviamente necesitamos más datos del caso, ¿no? Pero me estoy agarrando de estas cositas que me decís como para hipotetizar.
¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o caso o comentario? Pareciera que no. A ver, sí, tuve otro gato que orinaba en la puerta de entrada, es su clásico. Esa sería la marcación urinaria territorial por excelencia, hacer en la puerta de entrada, que puede ser porque hay otros gatos vecinos, o personas, o perro, donde están marcando la delimitación del territorio, el perímetro. Es muy común. De hecho, la materia fecal que vieron adelante de la puerta, que la puse como ejemplo en varias fotos, es una marcación territorial. En ese caso, de ese gato, es un gato que vive en un departamento, pero que se mudó un vecino y trajo su gato y le permite al gato que pasee por, nosotros lo llamamos palier, como sería la distribución en el pasillo donde están todas las puertas de los departamentos, lo dejan que pasee por ahí. Entonces, claro, el gato pasa, se restriega, no marca el otro, pero este residente huele al otro gato al otro lado de la puerta y defeca en la puerta. Ahí descubrimos, creo que querés decir, que otro gato de la puerta venían otros gatos. Bueno, es el mismo caso que te estoy diciendo. Aline, mi gato orinaba en mi cama, estuviera un hoyo ahí. Cerré la habitación y nunca lo hizo en otro sitio con tela como la sala. Años antes lo hacía en la misma habitación, pero en la camita de una perra. Bien, Aline, a ver, acá podría ser que haya una preferencia por el sustrato. Ese sustrato, o podría ser que estuviera delimitando algo, porque si también lo hacía en la camita de la perra, podría ser que le esté marcando algo a la perra, o que te estuviera marcando algo a vos. Ay, necesito más datos, pero lo más probable es que sea una marcación, no una eliminación inapropiada en ese ejemplo. Gatos que eliminan camas de perros es muy común. Más marcar que eliminar, porque también le delimitan al perro. A veces, por el tipo de sustrato mullidito, puede ser que tengan una preferencia y eliminen ahí. La cama está cubierta con pañales, supongo que a consecuencia de que el gato lo orine, imagino. Entonces, claro, le pusieron eso para que al menos absorba. Sí, indagando un poco más en ese caso, Laura, podríamos no necesitar poner pañales en la cama del perro y si trabajamos más sobre la relación con el perro y el gato o con el gato y su ambiente, no necesitar digamos, prescindir de ponerle pañales y que el perro pueda tener su camita. Porque también uno podría decir, bueno, saquemos la camita al perro, ¿no? Sí, sí, claro, aunque no esté con pañal orinado, no. Me imaginé que lo del pañal era a posteriori, ¿no? Para que no la dañe, supuse. Claro, sí. No, no, seguramente que lo orinaba sin el pañal, que orinaba sobre la camita. Es muy común, sobre las cuchitas de los perros. Sí, que las marquen. Por supuesto, el gato delimita su territorio también para otras especies con las que convive, no solo para otros gatos. Sí, de nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o estamos aquí. Los gatos que tienen preferencia por sustrato de tela, sí. En ese caso, ¿qué hacemos? Le ponemos una bandeja con tela, con un trapo de piso, ustedes le dicen igual, ¿no? ¿Trapo de piso? ¿Paño? ¿Cómo le dicen para limpiar los pisos? Trapo, perfecto. Siempre tengo dudas con los coloquialismos, ¿no? Si les decimos de la misma forma. Se le pone un trapo de piso adentro de la bandeja, que por supuesto lo va a orinar y lo va a ensuciar y no lo van a usar para limpiar el piso, está claro, pero la idea es que empiece a usar la bandeja. Y si empieza a usar la bandeja, después retiramos el trapo y la dejamos vacía, o mitad trapo, mitad sustrato, y así hasta que logremos que use un sustrato más adecuado. Que a veces el trapo no es tan grave, digamos, mientras use la bandeja,
dentro de todo, bueno, hay que lavarlo, no es lo ideal, pero peor es que lo haga por ejemplo, yo tenía el caso de una gata que hacía sobre telas, entonces hacía sobre, no sé si le dicen igual, pero bueno, el mantel o camino arriba de la mesa, o si quedaba, no sé, una toalla de manos, un repasador o algo así colgadito, como de una silla o algo así, la gata lo tiraba al piso y él le hacía encima. Entonces sacaba las toallas del baño y hacía en el piso, sobre las telas y los trapos, dejó de hacer. Y empezó a hacer en una bandeja con un trapo de piso a esa gata, que además lo había hecho durante años. Después voy a buscar el caso para comentarles. Años y años hasta que me consultaron a mí. Entonces ya tenía tanto hábito que fue imposible pasarle un sustrato a esa gata. Pero empezó a hacer en bandeja, le pusimos 2 bandejas con 2 trapos de piso. Y la dueña que hacía, la materia fecal las levantaba con una palita de arriba del trapo. Y el trapo en sí lo lavaba, se ponía guantes y lo lavaba, le lavaba la orina. Nada grave. O sea, mucho menos grave que el orino le defeque sobre todo las toallas y los repasadores y las frazadas y cualquier tela. Así que sí, o sea, no lo dije. Es verdad que usamos también como si hay una preferencia específica por un sustrato particular, tratamos de imitarlo lo más posible. Gracias. ¿Qué más? Ahora sí creo que no hay preguntas, doctor. ¿No hay más preguntas? Bueno, buenísimo. Entonces, tienen ahí el enlace, el link para poder entrar a la carpeta de Google Drive. Van a tener que pedir acceso. Si no se conectaron a esto, bueno, el chat también se graba, así que si comparten la grabación del chat también le van a encontrar el link, pero igual yo se los había pasado a la organización por las dudas. Si quieren lo copian, supongo que tienen algún tipo de contacto por WhatsApp o lo que fuera, entonces también se los pueden pasar por ahí. ¿Sí? Así que, y asimismo les voy a pasar en próximos días este convenio de confidencialidad. ¿Está bien? Para que lo rellenen. Es un formulario, es un Google Forms fácil. Bueno, buenísimo, muchas gracias, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Chao, que Hasta luego, descansen. doctora. Hasta luego. Buenas noches.